Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos sumergimos en un área realmente de vanguardia en la química. Los armazones metal orgánicos conocidos como MOFs. Imaginen poder construir materiales casi a la carta, átomo por átomo, como si usáramos, digamos, bloques de Lego, pero a escala molecular. Exacto, para diseñar sus propiedades. Nuestra guía para esta exploración, va a ser un capítulo de texto sobre química reticular, Un campo fascinante. que se dedica justamente a eso, ¿no? A conectar bloques moleculares de forma predecible. El objetivo es crear estructuras ordenadas, funcionales. Queremos entender hoy cómo eligiendo bien las piezas. Por un lado, los clústeres metálicos, las SBUs, Las unidades secundarias de construcción, sí. y por otro, las moléculas orgánicas, los enlazadores. Cómo combinándolas, pues podemos fabricar una diversidad enorme de materiales. Y la conectividad es clave. Eso. Veremos que la conectividad, o sea, cuántos puntos de unión tiene esa pieza metálica, es fundamental. Bueno, analicemos esto. Así es, la esencia de los MOFs es esa unión, digamos, deliberada entre esos nodos metálicos, las SBUs, y los puentes orgánicos, los enlazadores. Y lo crucial es eso, la geometría de las piezas y cuántas conexiones puede formar cada SBU. Eso determina toda la arquitectura final. Y por lo tanto sus funciones, claro. Exacto. Si te parece, podemos empezar por las más simples, las que tienen menos conexiones. Perfecto. Hablemos de las SBUs con 3 conexiones, las 3 conectadas, o 3E. El material que revisamos indica que, no son tan comunes para los nodos metálicos en MOFs. No son las más habituales, pero existen. Y hay un caso muy curioso, el PNMOF3. Se usan los mismos ingredientes que para otro MOF conocido, el IRMOF3, pero al añadir un copolímero durante la síntesis, Ahí está el truco. todo cambia. Sí, en lugar de formarse la SBU que uno esperaría, la de 6 conexiones, se obtiene una diferente, con solo 3 puntos de enlace. ¿Y eso que parece un cambio pequeño? Resulta en una estructura totalmente distinta. En lugar de la red 3D, se forman capas 2D apiladas, como un panal de abejas, con topología HCB. Es un gran ejemplo de cómo las condiciones de reacción pueden ser pero tan determinantes. Totalmente. A veces más que los propios ingredientes. Demuestra esa sensibilidad. Muy, muy ilustrativo. Pasemos entonces a las SBUs de 4 conexiones, 4C. Aquí sí que hay un protagonista claro, ¿verdad? Definitivamente. El texto destaca una SBU muy común, la paddle wheel, la rueda de paletas, Ajá. formada por 2 átomos metálicos, como cobre o zinc, unidos por 4 enlazadores carboxilato. Y topológicamente para visualizarlo es como un cuadrado, ¿no? Con un punto de conexión en cada vértice. Exacto, podemos imaginarlo así, como un cuadrado. Y aquí viene lo fascinante. Partiendo de esta SBU cuadrada, La forma del enlazador orgánico que usemos para unirlas va a definir todo lo demás. justo, si terminamos con cajitas moleculares aisladas, con cadenas, láminas o redes tridimensionales, todo depende del enlazador. Claro. El capítulo explica muy bien cómo se juega con la geometría de estos enlazadores, sobre todo los ditópicos, los que tienen 2 puntos de unión. Ujú. Se pueden diseñar con diferentes ángulos, un ángulo de flexión, si no son rectos, O un ángulo diedro, si hay una torsión, si no están en el mismo plano. o incluso uno que los doble uno hacia el otro. Exacto. Diferentes geometrías. Y según el ángulo que elijamos, al combinarlo con esa SBU paddle wheel y cobre 4C, los resultados son, radicalmente diferentes. Por ejemplo, si el enlazador está doblado con un ángulo específico, como 120 grados, el ángulo, no se forma una red extendida. ¿Y qué se forma? Poliedros moleculares cerrados, como jaulas diminutas. El texto menciona el MOP1, que tiene forma de cuboctaedro truncado, o sea, estructuras 0D. MOPs, poliedros moleculares. Interesante. 0 dimensiones. O si el enlazador se dobla hacia sí mismo de otra manera, con un ángulo de unos 70 grados. Entonces, las SBUs cuadradas se conectan formando cadenas, estructuras unidimensionales, 1D, como hilos. El MOF 222 es un ejemplo. En cambio, si usamos un enlazador que sea recto y plano, como el H2BDC, Ahí sí conectamos los cuadrados formando láminas bidimensionales, 2D,
la famosa topología SQL de red cuadrada, como en el MOV2 o el MOV102. Como una malla perfecta. Exacto. Y aquí es donde la química reticular muestra su poder de diseño. Si introducimos una torsión en ese enlazador... O sea, un ángulo diedro que no sea 0 ni 180. Correcto. Por ejemplo, de 90 grados. Los cuadrados ya no se conectan en un plano, sino de forma alabeada. Y eso genera una red tridimensional, 3D. Con una topología diferente, ¿no? Mencionan la ENBOW. Sí, la ENBOW. El MOV101 es el ejemplo. Y fíjate qué curioso, mencionan que calentando este material Se puede revertir. se puede vencer esa barrera de torsión del enlazador y la red 3D se aplana, temporalmente, adoptando la topología SQL2D. Es dinámico. ¡Guau! Es fascinante ver cómo la forma precisa del enlazador dirige la construcción hacia 0D, 1D, 2D o 3D. Es realmente construir con intención. Totalmente. Es química reticular en acción. Y no estamos limitados a usar solo enlazadores de 2 puntas, con estas SBUs 4C. Claro, podemos aumentar la complejidad. ¿Qué pasa si usamos un enlazador con 3 puntos de conexión? Como el H3BTC, que es tritópico. Ahí entra en juego un MOV muy famoso, el HKUST1. Ah, sí. Un clásico. Combina la SBU paddle wheel de cobre, que es 4 conectada, El cuadrado. con el enlazador BTC, que es 3 conectado. Una pieza triangular, digamos. Exacto. Y el resultado es una red 3D muy porosa, con una conectividad mixta 3-4 conectada, y una topología específica, la TEVO. Que es conocida por su capacidad de almacenar gases, ¿verdad? Metano, hidrógeno. Sí, sobre todo después de activarlo. Un proceso que, entiendo, elimina moléculas de solvente coordinadas al cobre, dejando sitios metálicos expuestos. Y que además cambia su color de azul a púrpura. Un indicador visual. Muy útil. Y es interesante notar cómo variaciones pequeñas importan mucho. Si en lugar del BTC usas un enlazador similar, pero más largo, y que además no es plano, como el H3BTB, ¿Qué ocurre? pues obtienes una red diferente con topología PTAO. Y esta red tiende a interpenetrarse, Interpenetrarse. ¿Qué significa eso? que crece una red dentro de los poros de otra idéntica, como 2 mallas entrelazadas. Ah, y eso supongo que reduce el espacio poroso útil, ¿no? Exacto. Puede ser un problema si buscas alta capacidad de almacenamiento. Y para evitar eso, ¿qué hicieron los químicos? Pues diseñaron otro enlazador, uno también largo para tener poros grandes, pero que fuera plano, el H3TATB. Y con ese sí lograron expandir la estructura del HKUST1 manteniendo la topología TIVO original. Justo. Es un gran ejemplo de diseño molecular para obtener la propiedad deseada. Hemos visto cómo con 3 y 4 conexiones ya se genera una diversidad estructural enorme. Sí, pero la cosa se pone aún más interesante si aumentamos la conectividad de las SBUs. Cierto. Y antes de seguir explorando esas conexiones mayores, un breve recordatorio para quienes nos siguen en Ciencia en la Vida Cotidiana. Pueden encontrar el material de referencia de este análisis detallado haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de este audio. Muy bien. Continuemos entonces. SBUs de 6 conexiones, 6C. El texto menciona que pueden tener forma de octaedro o de prisma trigonal. Sí, hay varias geometrías posibles. Una SBU octaédrica común es la de zinc, la ZN4O-COO6. Y con esta SBU el capítulo compara 2 MOVs, el 177 y el 150. Ujú. Usan la misma SBU de zinc y enlazadores de 3 puntas muy parecidos, los 2 derivados del BTB. Pero hay diferencias sutiles en la forma y sobre todo en la flexibilidad de esos enlazadores. ¿Y eso qué provoca? Que terminen con patrones de conexión, con topologías distintas. El MOV 177 tiene la topología COM, mientras que el 150 tiene la PURE. Y parece que una se forma más rápido, la COM sería el producto cinético. Ujú. Mientras que la PIR es más estable, el producto termodinámico. Este muestra cómo a veces, controlando el tiempo de reacción o la temperatura, se puede intentar dirigir la síntesis hacia un resultado u otro. Interesante. También están las SBUs 6C, con forma de prisma trigonal, comunes con metales como aluminio, cromo.
Sí, ahí destacan los MOFs 1100 y 1101. Son muy estudiados. Y aquí hay algo muy curioso. Tienen la misma topología final, la MTN, que es un tipo de red de zeolita, pero se construyen con enlazadores de diferente conectividad. Exacto. El 1100 usa enlazadores tritópicos de 3 puntas, el BTC, mientras que el 1101 usa ditópicos de 2 puntas, el BDC. ¿Y cómo es posible que den la misma estructura? Para formar una unidad más grande, una unidad de construcción terciaria o TBU. ¿Y esa TBU qué forma tiene? Forma de tetraedro. Y resulta que estas TBUs tetraédricas se conectan de la misma manera en ambos MOFs, usando los enlazadores disponibles, sean de 2 o 3 puntas, para dar la misma red final MTN. Fascinante. Y estas redes MTN son conocidas por sus poros enormes y su gran estabilidad, ¿no? Útiles para catálisis. Sí, son materiales muy robustos y accesibles. Y también, dentro de las 6C, el texto menciona las basadas en circonio. Los MOFs de circonio, muy importantes por su estabilidad química y térmica. Estas SBU 6C de circonio derivan de un núcleo CR6 o 8. Y pueden adoptar distintas geometrías, dice el texto, antiprismática trigonal o hexagonal planar. Correcto. Y la geometría que adopten depende del enlazador que se use y de si se añaden moduladores en la síntesis. ¿Moduladores? ¿Qué son? Son moléculas, a menudo ácidos carboxílicos simples, que compiten con el enlazador por los sitios de coordinación del metal durante la formación de la SBU. Ayudan a controlar el crecimiento y la estructura. Entiendo. ¿Y das ejemplos? Un enlazador plano como H3BTC da una geometría antiprismática y la topología SPN. Sí, como en el MOF 808. O su versión expandida, el PCN 777, con un enlazador más largo. Pero si se usa un enlazador no plano como el H3BTB, el mismo que daba interpenetración antes, La SBU cambia a geometría hexagonal planar. Y la estructura resultante es totalmente diferente. Capas 2D con topología KGD. El UMCM309A. una vez más la forma del enlazador es crucial. Y aquí también entra el juego de los moduladores. Exactamente. Pasemos a conectividades aún mayores. El texto menciona brevemente las 7C, pero son menos simétricas y quizá menos comunes. Se centra más en las de 8 conexiones, 8C. Aquí de nuevo el circonio es protagonista con su SBU cúbica ZR6 o 8, que es 8 conectada. Sí, si combinas esta SBU cúbica con enlazadores de 2 puntas, la forma del enlazador vuelve a ser la clave para la topología final. Un enlazador lineal pero con una torsión de 90 grados da una topología llamada BCU. Como en el PCN 700. Mientras que un enlazador curvado, con un ángulo específico, da otra topología, la REO. Como en el DUT 67. Y mencionan que se puede expandir isorreticularmente, o sea, usar un enlazador más largo pero con la misma geometría para obtener poros más grandes manteniendo la topología REO, como en el DUT 51. Correcto, pero lo realmente sorprendente viene ahora. ¿Qué pasa si combinamos esa misma SBU cúbica de circonio 8 con enlazadores de 4 puntas que tengan forma cuadrada, como las porfirinas? A ver, ¿qué pasa? Pues que se pueden obtener hasta 3 topologías distintas con los mismos ingredientes. Las llaman CSQ, SCU y SQC. 3 estructuras diferentes con las mismas piezas. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se logra ese nivel de control? ¿Cómo eliges cuál de las 3 quieres formar? Parece que la clave está en ajustar muy finamente las condiciones de reacción. La temperatura, el tipo de modulador, su acidez, su concentración, el disolvente, todo influye. Y mencionan que una de ellas, la CSQ, MOF 545, es la más estable, el producto termodinámico. Mientras que las otras dos, SQC, PCN 225 y SCU, NU 902, se forman más rápido, son productos cinéticos, favorecidos por condiciones más suaves o moduladores específicos. Es un ejemplo fantástico del nivel de control que busca la química reticular, poder elegir la estructura final. Sí, es impresionante. E incluso se puede jugar con la conectividad usando esos moduladores.
Mencionan el DUT 69. Que usa los mismos ingredientes que el DUT 67, que era 8C y daba reo. Pero al usar menos modulador en la síntesis, la SBU de circonio termina teniendo más puntos de conexión. Se vuelve 10 conectada. ¿Y cambia la estructura? Totalmente. Pasa a una topología diferente, la BCT. El modulador actúa como un tope, digamos. Si pones menos topes, el metal puede coordinarse a más enlazadores. Increíble, cómo un pequeño ajuste cambia la conectividad y la red entera. Llegamos a las 12 conectadas, 12C, la conectividad más alta que se discute para SBUs discretas en el texto. Y el circonio sigue siendo el rey aquí. El MOF más emblemático es probablemente el UIO 66. Sí, he oído hablar mucho de él. Usa una SLU 12C de circonio, con forma de cubo octaedro, y el enlazador lineal más simple, el BDC, el mismo del MOF2 y 1053. ¿Y qué estructura forma? Una red muy robusta, con la topología FC, que es la misma estructura que la del empaquetamiento cúbico centrado en las caras, como en la sal de mesa, pero a escala molecular. Y esa alta conectividad del UIO 66 le da una estabilidad excepcional, ¿no? Térmica, química. Exacto. Es uno de los MOFs más estables que se conocen. Tan estable, de hecho, que a veces se forman defectos. ¿Defectos? ¿Qué tipo de defectos? Pues que falten algunos enlazadores o incluso clústeres enteros de circonio. La red es tan conectada que puede soportar esos huecos. ¿Y eso es bueno o malo? Pues curiosamente, a veces puede ser bueno. Esos defectos pueden crear sitios activos adicionales, por ejemplo, para catálisis. Es un área de mucha investigación actual, entender y controlar esos defectos. Fascinante. Y con el circonio 12C también se ve el efecto de las condiciones, usando el mismo enlazador cuadrado de antes. El tetratópico, sí. Según las condiciones de síntesis, más suaves o más fuertes, se pueden obtener dos geometrías diferentes para la SBU 12C. Cubo octaédrica o hexagonal prismática. Y por lo tanto, dos topologías distintas por defecto. FW, MOF 525, cubo octaédrica, y SHP, PCN 223, hexagonal prismática. De nuevo, el control sintético. Pero el circonio no es el único que forma SBUs 12C. No, claro. El capítulo menciona brevemente otros ejemplos para mostrar la versatilidad. Hay MOFs 12C de zinc muy estables, incluso uno biomorf que usa adenina, una base del ADN, como parte de la SBU. ¡Wow! También con berilio, para hacer MOFs ultraligeros con altísima capacidad gravimétrica para almacenar hidrógeno. Ligero y muy conectado. Sistemas. Para terminar con los tipos de bloques, el texto introduce algo un poco diferente. Las SBUs infinitas, o tipo barra, Rod SBUs. Sí. Estas ya no son clústeres aislados como puntos o nodos, sino que son cadenas inorgánicas que se extienden infinitamente en una dirección. Como varillas. Y estas varillas luego se conectan entre sí mediante los enlazadores orgánicos. Exacto. Un ejemplo clásico es la familia 1053, hecha con metales como cromo, aluminio, hierro. Son cadenas de octaedros metálicos unidos por los bordes, y estas cadenas se conectan lateralmente por enlazadores BDC. ¿Y qué topología da eso? La ciencia, pero lo más llamativo de estos materiales es su flexibilidad. Pueden cambiar drásticamente el tamaño de sus poros al absorber ciertas moléculas, como CO2 o agua. Es el famoso efecto breathing, ¿no? Como si respiraran. Justo, la estructura se expande o contrae. Pasa de una forma de poro estrecho a una de poro ancho. Es un comportamiento dinámico muy interesante. Incluso mencionan SBUs tipo barra que son helicoidales, como resortes moleculares. Sí, un MOF de níquel forma cadenas M4OH2CO2-8N que son helicoidales, y al unirse con otros componentes que también son quirales, en este caso metaloenlazadores basados en L-aspartato, generan una estructura 3D quiral con topología SRS, que tiene canales en forma de hélice. La complejidad que se puede alcanzar es realmente asombrosa. Definitivamente. Hemos recorrido una variedad impresionante de arquitecturas moleculares, desde puntos y cuadrados hasta octaedros, cubos, barras y hélices. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el mensaje principal?
Bueno, creo que queda claro que la química reticular nos da herramientas muy poderosas. Podemos diseñar y construir materiales MOF casi a medida. La clave está en elegir la SBU con la conectividad adecuada Y diseñar la geometría precisa del enlazador. y controlar las condiciones de síntesis. Esos 3 pilares. Sí, esos 3 factores. Conectividad de la SBU, geometría del enlazador y condiciones son la palanca para dirigir el autoensamblaje molecular. Para conseguir una topología específica. Y esta topología, esa forma en que se conectan las piezas a gran escala, es lo que al final define las propiedades del material. Exactamente. El tamaño y la forma de los poros, la estabilidad, la presencia de sitios activos para reacciones químicas o incluso comportamientos dinámicos como esa respiración. El control a nivel molecular es lo que hace a los MOFs tan prometedores para tantas aplicaciones. Sin duda. Y esto me deja pensando, si ya podemos diseñar la estructura con esta precisión, eligiendo los bloques y cómo conectarlos, la pregunta es, ¿qué otras funciones, quizás más complejas, podríamos programar en estos materiales en el futuro? Es una excelente pregunta. Podríamos crear MOFs que imiten la selectividad de las enzimas biológicas, que actúen como nanorreactores programables, o quizás como componentes de máquinas moleculares capaces de realizar tareas aún más sofisticadas en respuesta a estímulos externos. Esa es la frontera actual de la investigación. Explorar funciones más allá del simple almacenamiento o la catálisis, hacia materiales inteligentes, adaptativos. Las posibilidades parecen limitadas solo por nuestra imaginación y nuestra habilidad para la ingeniería a esta escala tan pequeña. Es un campo que sigue en plena efervescencia. Sin duda, apasionante. Si esta exploración detallada les ha resultado interesante, les animamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana. Y a darle me gusta a este audio. Y activar las notificaciones, claro, para no perderse futuras inversiones en temas científicos que nos rodean y que intentamos desentrañar aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.